A los que van a ver este video luego grabado, invitación a hacer su apertura también de este espacio ritual de ceremonia. Nosotros lo hicimos hace un ratito con una apertura en salud y un pedido de bendición de las 7 direcciones. Cada uno lo puede hacer a su manera, tanto cuando abrimos como cuando cerramos estos espacios de conexión. Así que, bueno, entrando. Para quienes conocen la historia, por ejemplo, a quien acaba de entrar, a Esteban, que ya lo ha escuchado varias veces. De hecho, bueno, él ha estado formándose también como para hacer estos viajes. La historia del tambor nos remonta a miles y miles de años para atrás. Desde que estamos en este planeta, lo primero que surgió fue la necesidad de alimentarnos. Y como seres humanos debemos reconocer que hemos sido recolectores y cazadores desde el inicio de los tiempos. Poder alimentarnos también ayudó a poder crear, ¿no? Porque como nada se pierde en este mundo, como el mundo, nuestra tierra es lo que es desde que era una bola de fuego, y de vez en cuando entra algún que otro elemento de afuera, pero nada sale, ¿no? Simplemente somos los mismos elementos que nos vamos transformando permanentemente. Entonces, ese animal que servía como alimento debía continuar su existencia en este mundo, sus huesos, su pelo, su piel, de otro modo. Así es que lo primero que se hizo fue colocar el cuero. Imagínense como el cuero de un animal como una sábana, extenderlo en el suelo como una manta, ¿no? Una manta extendida en el piso para poder trabajarlo, para poder darle usos. Se le colocaban estacas. Yo estiro, pásame esto. No traje cuero porque era muy enorme. ¿Qué cosa? Está marrón. Ahí está. Imagínense este cuero, yo coloco una estaca aquí, en el piso, la clavo, y en el otro extremo coloco otra estaca y lo estiro, bien estirado, ¿sí? Y así voy colocando estacas todo alrededor, en todo el borde, clavándolo en el suelo. ¿Para qué? Para poder estirarlo, para poder luego, por ejemplo, quitar el pelo. Se le colocan cenizas, cal, para poder sacar el pelo, por ejemplo, para utilizarlo, cortar finos tientos y hacer utensilios, por ejemplo. La historia nos remonta a esto de, imagínense como un cuento, ¿no? Esto de el cuero en el piso, yo limpiándolo, y me doy cuenta que aparte de ser ese elemento que me va a servir como vestimenta, abrigo, zapatos, techo, ¿sí? Los tipis son de cueros enteros que se van colocando, utensilios, contenedores, por ejemplo, de agua, para sacar agua de un pozo también, porque es impermeable, la misma grasitud hace que sea impermeable ese cuero. Entonces, aparte de servir para todas estas cosas, me doy cuenta que transmite un sonido en la lejanía. Ese sonido que quizás yo al estar limpiándolo, quitándole las cenizas, golpeándolo, se escucha desde muy lejos. Por ejemplo, el bombo legüero, que es el caso, ¿no?, de nuestro instrumento nuestro, argentino, que es una mezcla entre la huancara, que antiguamente era, imagínense esto, pero mucho más ancho, ¿no?, como es el bombo, largo. No tenía aros, el aro entra con los españoles, ¿sí? Se llama legüero el bombo, le ponen bombo legüero porque se escucha una legua, o sea que en 5 kilómetros yo puedo escuchar el retumbar de ese tambor. Esa vibración se traslada por 5 kilómetros o más.
Entonces pasa a ser, aparte de, primero alimento, segundo vestimenta, abrigo, techo y todas las cosas que estábamos diciendo recién, también nos sirve como un medio de comunicación. Y esto de poder reconocer un sonido a grandes distancias, diferentes tipos de sonido, nos daban diferente información. Y es un lenguaje también, se crea como una forma de lenguaje. No sé si han escuchado hablar alguna vez de las señales de humo, que todo el mundo, sí, las señales de humo, bueno, son usadas en el campo. Yo me crié en el campo y es muy habitual uno andar por el campo, por ejemplo, y ver rastros de un puma o alguna situación en especial. Por ejemplo, la clave es humo blanco si es un puma, humo negro si encontraste animales muertos, por ejemplo, o algún problema, y para que tus vecinos sepan que algo está sucediendo. Les juro que pasa el rato y vos esperás y llegan tus vecinos que están a kilómetros de distancia a ver qué está sucediendo. Bueno, con el sonido pasa lo mismo. Son grandes distancias que el sonido viaja para dar una comunicación. Entonces, en eso de que estaba clavado ahí en el piso con todas esas estacas, se dan cuenta que si ponen más estacas, se genera una caja de resonancia. O sea que sería esto, la madera era la caja de resonancia, sino que imagínense que son estacas. Taca, 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 taca. Todavía con aire, con espacio entre una y otra. Claro. Mientras más juntaban las estacas, mejor caja de resonancia tenía. Después se dieron cuenta que si se hacía un hueco debajo, o sea, más grande la caja de resonancia, el espacio que había entre el cuero y la tierra, era mayor el volumen. Si a ese pozo se forraba con piedras, tenía mucha mejor salida, porque el sonido rebota, no lo absorbe la tierra y sale despedido. Digamos, la vibración puede viajar más, con más volumen y más intensidad. Si a ese pozo le echaban agua, resulta que el mismo pozo que era así grande, le echaban agua y quedaba así chiquitito el espacio y era más agudo. Le quitaban el agua y era más grave. Entonces comienza a funcionar como realmente como una forma de comunicación. Sucede que era bastante incómodo ir con el cuero o ir a otro lugar, trasladarse en esa... Tener que hacer todo el pozo de nuevo. Otra vez. Y pasa al tronco. Pasa a un tronco hueco, a una madera, a un árbol. Y volvemos a esto de nada se pierde, solamente se transforman las cosas. Entonces ese tronco que había recibido un rayo, quizás, y o lo habían ahuecado las hormigas, ya servía para hacer lo mismo. Los tambores más antiguos de África tienen estacas, igual que de la misma manera ese tronquito, ese pedazo de madera que se clavaba en el piso, hacen lo mismo y lo clavan con estacas en el tronco. Y así es como sale de la tierra y pasa a ser algo portable. Resulta ser que ese sonido no solamente servía para comunicar, sino que también provocaba estados emocionales. Que en realidad lo que decimos es que si bien surgen los tambores, digamos, en esta historia, en esta teoría, surgen desde un lugar de necesidad de comunicar hacia afuera, desde un punto de vista logístico, pero también en una comunicación hacia adentro, ¿no? Empieza a aparecer esto de cómo los tambores y la percusión también son la primera forma de construcción musical y que genera integración grupal y a la vez genera conexión con uno mismo. ¿Sí? Cómo ese pulso sostenido nos ayuda a comunicarnos con partes de nosotros que de otras formas también podemos, pero que de esa forma es un acceso muy fácil y muy rápido, porque ese pulso en realidad es el propio pulso, es el propio latido de vida que todos tenemos. Entonces lo que hace toda la naturaleza tal cual es el pulso de vida en general. Entonces es esa forma de, bueno, viajo hacia adentro. ¿Hacia dónde viajo? Hacia otros mundos que conviven con este mundo que nosotros percibimos cotidianamente, que bueno, también en distintas culturas tienen distintos nombres, pero esencialmente nosotros los trabajamos desde, hay como una base que hay en muchas de estas culturas originarias, que son los tres mundos. Dale. Y digo,
a ver, en la zona donde nosotros estamos, tanto los pueblos andinos como los mapuches, pero también en la selva siberiana, en otros lugares también se habla de los tres mundos. ¿Y qué significa esos tres mundos? Básicamente es decir, nosotros estamos aquí en una realidad que percibimos desde un punto de vista cotidiano, de acceso consciente desde nuestra mente, que se mide en tiempo y espacio, ¿sí? Entonces que hay límites, ¿sí? Hay limitaciones, y también hay posibilidad de materializar, ¿sí? Del contacto, de lo físico, de la estructura física. Pero en esos otros mundos no está ese tiempo y espacio. Y sin embargo, esos otros dos mundos también conviven con este aquí y ahora. Entonces, con el tambor lo que nos habilita es a movernos de uno a otro. ¿Sí? Entonces, la Eri traía este tambor que... Este tambor es un cultrum mapuche, este es pequeñito. Como ustedes verán, es una vasija cerrada de madera, es como una ensaladera. Una vasija cerrada, el parche está dibujado con casualmente no sé si los se ve. tambores, se alcanza a ver, tienen el mismo dibujo, que son las 4 direcciones, los 4 elementos, las 4 estaciones del año, porque también el tambor pasa a ser no solamente todo eso que veníamos hablando, sino también un modo de transmitir a las nuevas generaciones información. Información, por ejemplo, la rueda de la vida, tenemos los solsticios, los equinoccios, a ver, en este se ve mejor porque es otro color, ¿sí? Entonces tenemos las 4 direcciones, los 4 elementos, las 4 estaciones, solsticios, equinoccios, los momentos de siembra, de cosecha, ¿sí? La rueda de la vida está aquí. Y recordar también que para todas las culturas del mundo originarias, en la naturaleza se encontraba toda la sabiduría. La naturaleza tiene todas las respuestas. Los 3 reinos de la naturaleza tienen todas las respuestas. Entonces aquí dentro del cultrum, esta vasija representa la mitad del mundo, o sea, esta es la mitad del mundo que no vemos, porque acá adentro. Si lo pensamos, esta superficie es ese mundo del medio, digamos, que se llama, que es el mundo cotidiano, el que decíamos recién. Pero ese mundo que no vemos es el de, o que le llaman, o el de abajo, o el mundo de adentro puede ser, ¿no? Porque de abajo también, de abajo de la tierra. Pero lo que tiene sentido ahí justamente es esto de donde no veo, donde está esa oscuridad, ¿sí? Que muchas veces da miedo, justamente, porque está lo desconocido, porque está lo que quizás un pedacito puedo llegar a conocer, pero no todo. Y eso suele dar miedo. Esto dentro, si escuchan, contiene elementos de los 3 reinos. Tiene un puñadito de tierra, algunas piedritas, minerales. Ahí están representados los reinos minerales. Están los espíritus de esos 3 reinos. Hay semillas, hay plantas medicinales, hay plumas, hay pelos. En esos espíritus es donde viaja la machi, la huentuchefe, la mujer medicina, a través del toque del tambor, puede viajar a ese mundo que no vemos y encontrarse con esos espíritus, con esos elementales. Y en todas las culturas del mundo sucede lo mismo. Incluso hay un periodo en la humanidad, que la antropología lo denomina el periodo totémico de la humanidad. El periodo totémico es, en todo el mundo sucede lo mismo, todos hablan de esto mismo, ¿no? De que hay otros mundos, hay mundos que no vemos, bueno, donde de habitan hecho, los animales. también acabamos de mencionar, ¿no? Como el mundo del medio, el mundo de abajo y también el mundo de arriba, que incluso recién cuando hacíamos el saludo a las 7 direcciones también hablamos, ¿no? Como de ese mundo más sutil, de donde está la idea primigenia de los dioses tutelares, que en distintas culturas, con distintos nombres, con distintas formas de expresión, pero se refieren a lo mismo. Entonces aquí Nuestros ancestros, espíritus guías, Krishna, espíritus guías Cristo, Buda, del mundo de arriba, porque también en el mundo de abajo nos encontramos. Entonces, ¿a qué íbamos con esto? A que justamente el tambor nos ayuda en esa comunicación, no solamente en el mundo logístico, en la logística, en este mundo del medio, sino a comunicarnos entre esos 3 mundos, ¿no? Atravesando ese axis mundi que existe en cada uno de nosotros, que somos cada uno de nosotros y que es la unión de esos 3 mundos en este aquí y ahora, y que tenemos
la hermosa posibilidad de traer y manifestar y materializar en el mundo del medio también, ¿no? Pero que es en conexión continua entre los tres. Entonces, hacer conciencia de eso es lo que una de las tareas hermosas que podemos realizar. Antiguamente todas estas cosas, como hemos tenido posibilidad hace poco, por ejemplo, de charlar con gente de la comunidad Huarpe, de aquí, de esta zona, que si bien es un pueblo andino, no tiene nada que ver con la cosmovisión. Se parece un poco más a la mapuche, ¿no? Los Huarpes. Es más lunar y tenían un tambor muy parecido a este. O sea, esto se registra desde, como decíamos, Siberia, los pueblos del norte de América, hasta aquí, hasta Mendoza, y ya a partir de acá para abajo empieza a estar este cultrum. Fueron silenciados y todas estas cosas eran cosas del demonio, contado por ellos mismos, ¿no? Teniendo estas charlas. Hoy en día lo que decíamos, que fue la charla que surgió, tenemos la posibilidad que la ciencia y que la antropología ha estudiado mucho, tenemos museos enormes dedicados, por ejemplo, a esto, a la música. En Ecuador hay un museo de antropología que tiene una sala enorme, rescatando instrumentos muy antiguos de todo el mundo. Así que también se puede ver online, si pueden verlo, el Museo de Antropología de Ecuador es uno de los más importantes del mundo referido a esto, ¿no? A los instrumentos. Y la ciencia hoy en día también, porque tenemos que decirlo, o sea, ¿cómo puede ser que podamos entrar en otros mundos o ver o visualizar? Perdón, hay una entrada que hoy estaba escuchando una charla de mindfulness y explicaban todos los detalles de lo que sucede en el cerebro, que el hipocampo, que no sé qué, y decía, claro, en realidad esto las culturas ancestrales no se ponían a estudiar por qué pasaban, pero sabía que sucedía y listo. Ahora es como que, bueno, la ciencia viene a explicar y es el gran descubrimiento, en realidad es un montón de sabiduría que ya existía. Siempre y que la tenían muy clara. Muy clara. Pero bueno, ahora como muchas veces en estos tiempos es necesario como desde un lugar de traer cierta calma al córtex, el comprender qué pasa, por qué, desde el punto de vista científico, ¿no? Sí. Todo es vibración, es real. Digo, la luz es vibración que se propaga en el espacio. El sonido es una vibración que se propaga, es una onda que se propaga, así como si arrojamos una piedra en el agua, se propaga esa onda y la podemos ver realmente, ¿no? ¿Cómo va? Hay algo muy bonito que leí el otro día y que vi, que dos ondas diferentes al chocar continúan su curso de la misma manera. O sea que podemos sentir que podemos ser diferentes y que podemos encontrarnos y no perder el curso, ¿no? Y no perder la forma. Esta soy yo, pero no necesariamente tengo que cambiar para coexistir en este mundo. Todo es vibración, como decíamos, la luz, las vibraciones se miden, la onda vibracional, imagínense una onda como una ola, ¿no? Donde se puede medir la frecuencia, los sonidos del tambor súper graves como este, son ondas, las ondas graves son ondas con una frecuencia muy larga y muy amplia, que en el espacio se propagan en la lejanía. Los sonidos agudos son ondas como, si lo vemos como un electrocardiograma, son picos así, ¿no? Como picos, tic, 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 que no llegan muy lejos, ¿sí? Por eso los sonidos más graves frecuentes, son, claro, tienen mucha frecuencia, cortitas, y no se propagan demasiado en el espacio. El tambor, la particularidad que tiene es que aporta ondas de diferentes frecuencias. Tiene frecuencias muy graves y frecuencias muy agudas. Son ondas que son armónicas entre sí, por eso se le denominan a esos sonidos que quedan, vieron que está el sonido propio y quedan cuando queda sonando el tambor.
Esos son esas notas armónicas que son más agudas, siempre se propaga de otra manera, ¿no? Claro, que suena como más suave lo que se sostiene después del golpe, eso claro, el tambor no es una nota. De hecho, ahí entra otra palabra muy importante que es la percepción. Nosotros tenemos un cerebro también y percibimos de diferentes maneras el sonido. Las personas sordas la perciben de otra manera, a través de sus resonadores, de los resonadores de los huecos que tenemos, por ejemplo, en el rostro, se sienten y más arriba los sonidos más agudos, y los sonidos más graves se sienten en las cavidades más grandes que tenemos o con más cantidad de agua, ¿sí? Por eso sentimos los sonidos graves aquí en el pecho, en la panza. Entonces, si no tenemos la posibilidad de escuchar, podemos percibir el sonido como propiamente lo que es, una onda expansiva. El sonido es una onda que se propaga a través del aire por cambios de presión. Nosotros recibimos los cambios de presión en nuestro oído a través de la membrana auditiva que pasa a través de los pequeños huesillos y se transforma en un impulso eléctrico que llega al cerebro y nuestro cerebro lo interpreta. Entonces el tambor no es una nota, es un conjunto de notas armónicas y cada uno lo va a percibir de un modo diferente. Incluso en ambos oídos tenemos una escucha binaural donde el cerebro interpreta como uno. Pero si, por ejemplo, yo escucho menos frecuencias agudas con mi oído derecho, soy baterista, entonces yo escucho diferente. Si me pongo así me pongo así. ¿Sí? Entonces es la interpretación de mi cerebro lo que llega a mí y lo que siento con mi cuerpo también y las emociones que provoca. También lo tenemos que tener en cuenta. Sí, porque también aparecen las memorias de cada uno de a qué se vinculan ciertos sonidos, a qué se vinculan ciertos armónicos a niveles muy inconscientes también. Somos un gran triángulo donde el 90% es inconsciente en nuestro ser. Y la parte consciente es muy pequeñita. Y la parte consciente está siempre diciéndonos que todo eso que sale y que brota de adentro, no puede ser, no. Esos impulsos que nos brotan. Ahí portamos las memorias. Todas las memorias sensoriales están ahí en nuestro inconsciente. Y el tambor las despierta. ¿Por qué? Porque lo primero que escuchamos en el vientre de nuestra madre es su corazón. Y los sonidos del agua y de las tripas y los gases y todas las cosas que van sucediendo alrededor. Ahí, como adentro del agua, los sonidos están y los percibimos, todo lo que sucede alrededor. Entonces, el tambor nos lleva ahí, al vientre de nuestra madre, pero también nos lleva mucho más lejos, porque somos portadores de una memoria universal, como hablábamos al principio, donde esto del contacto con la madera, el contacto con el cuero. Y memorias arcaicas. Esa es la memoria arcaica. Tenemos una memoria cultural también, que se va formando. Cada uno de nosotros tiene una memoria cultural diferente. Si somos de Córdoba, habremos escuchado mucho cuarteto. Y yo acá hubo otras cosas, con él. Yo acá he escuchado mucha música cuyana, el acordeón me trae otros sonidos. Entonces, somos portadores de todas esas memorias, cada uno diferente. Y el tambor nos lleva a eso, hacia lo más profundo, hacia la oscuridad del vientre de nuestra madre, a donde estábamos hechos un bollito y donde solo podíamos percibir. Ahora, y las... Ya me fui al vientre. Vamos, las ondas. Bueno, entonces, volvemos a las ondas que me fui. Siempre me pasa lo mismo, perdón. Las ondas, entonces, esas ondas que hablábamos recién, todo, como decíamos, es vibración. Tenemos diferentes frecuencias. Cuando estamos dormidos, ¿no? Ahí en un estado de sueño profundo, nuestras ondas cerebrales bajan a unas frecuencias alrededor de los 4 ciclos. ¿Sí? Esas son las ondas delta, que son muy baja frecuencia. Cuando estamos ahí entre el sueño y la vigilia, o sea, estamos en ese estado de relajación muy, muy, muy profunda. Cuando casi te dormís. Entrando en el sueño, esas son las ondas teta, que están entre los 4 y los 7 ciclos, que casualmente coinciden con la frecuencia que se ha tomado de la Tierra, ¿no?
La frecuencia que emite la Tierra está alrededor de esos ciclos. Entonces otra vez decimos lo mismo, volvemos al vientre de la madre. Siempre nos lleva a lo mismo. ¿A qué vientre, de qué madre? De nuestra madre Tierra. Nos Porque en ponemos realidad en las ondas consonancia. teta son las que se activan con el sonido del tambor. Ay, está. ¿Querés contar vos eso? Es que... Bueno, ese es como mi anotador digital. Me va llevando. Ahí en esas ondas teta que el tambor nos ayuda a entrar, es en el estado donde nosotros podemos lograr estar ahí, en una relajación muy, muy profunda, a punto de entrar a un sueño, pero donde se nos abre otro mundo, que es el mundo de la percepción a través de la visualización, a través de la imaginación, porque siempre empezamos como imaginando, pero luego de unos 10 minutos de escuchar el sonido del tambor y de entrar en esa frecuencia, logramos tener visualizaciones vívidas, donde realmente hasta los olores, las sensaciones, las percibimos ahí a flor de piel, como si estuviéramos prácticamente. Quienes practican meditaciones saben que eso sucede, ¿no? Es como que realmente te salís de tu cuerpo, ya tu cuerpo no está, estás en otro estado, en otro lugar. Bueno, de hecho, también se trabaja mucho en todos los sistemas así de meditación, con las ondas alfa, ¿no? Vamos a estar en estado, como entrar en estado alfa, porque son como la siguiente, un poquito de más activación, pero ya tiene que ver con un estado de relajación, pero no tan conectado al sueño, ¿sí? No tan abajo. Sino un poquito más despierta, pero en relajación. Que a veces, también cuando trabajamos con el tambor, también hay momentos de pasar, estar en esa conexión, con esa vibración. Pero el lugar a donde se produce esta comunicación que hablábamos antes con los otros mundos, fuertes, de, como dice el aire recién, estado ampliado de conciencia, exactamente, es cuando conectamos profundamente con las ondas teta. Sí. Y bueno, por último, por ahí las ondas beta, perdón, que son... dale, termina con eso. Ahora que estamos hablando, Claro. que estamos charlando, tenemos activadas nuestras ondas beta, que son de más alta frecuencia. Hay muchos que dividen todo esto, se puede leer un montón, pueden investigar y está buenísimo leer. Están las betas bajas y como las betas altas, donde se activa el neocórtex, ¿sí? Y por ejemplo, cuando hay estados de estrés, estamos todo el tiempo con una vibración súper, súper alta, ahí, en ese tipo de ondas. Por eso lo bueno del tambor es eso, que nos va bajando el nivel de las ondas cerebrales para llegar a un estado de relajación, pasando por las alfa y las teta. Sí, quería retomar un poquito esto que decías de las ondas teta, de cómo nos ayudan a activar nuestro aspecto más creativo. Y algo que a nosotras nos gusta, siempre que hacemos un viaje, traer, recordar, es esto de confiar en lo que vamos transitando en esos viajes, porque justamente las palabras que ella trajo recién son imaginar, ¿sí? Me puedo imaginar cosas, puedo visualizar, puedo ver esas cosas como que estuvieran ahí, o puedo vivenciar, puedo sentirla en todo mi cuerpo. Esas tres formas son súper válidas en los viajes. Y nos parece importante traerlo porque mucha gente nos dice, no, pero eso me lo imaginé. Pero te podrías haber imaginado 10.000 otras cosas. ¿Por qué fue eso justo lo que te imaginaste? ¿No? Y es porque eso está hablando de vos. Cada cosa que vemos, visualizamos, vivenciamos, imaginamos, creamos con nuestro ser, es porque está hablando de nosotros y es ahí hacia donde estamos yendo a buscar. Todo es información válida, todo llega por algo, son mensajes. Ya sea que viajemos al mundo de arriba, a conectar con nuestros ancestros, donde también habitan nuestros animales de poder, ahí, de allí, del mundo de arriba, que son los que nos llevan y nos guían. Están los animales de poder, plantas de poder, minerales de poder, pero también están los espíritus guías, que son esos que nos acompañan por ahí durante un tiempo. Claro. El animal de poder va a ser siempre el mismo, ¿no? Nuestra planta de poder va a ser siempre la misma a lo largo de nuestra vida, porque traen una enseñanza. Y de hecho, posiblemente en varias vidas.
Pero sí también están los animales guías, que son esos que seguramente a todos les puede haber pasado en algún momento, de sentir que, a ver, si has estado en esa escucha hacia los seres, hacia los animales, por ejemplo, que en algún momento de tu vida te aparezca mucho un animalito puntual, hasta que descubriste un mensaje que te traía y de pronto no apareció más, ¿no? Como vienen en una etapa, en un momento, a traernos un mensaje para continuar, ¿sí? Pueden estar durante un montón de años acompañándonos, pero no necesariamente toda la vida o todas las vidas, ¿no? Como que no es como el central. Yo quería, sí, quería, porque recién hace un ratito me pareció, Cintia, que estabas con la mano levantada, pero no sé si había quedado de antes o después, ¿no? Ah, había quedado de antes. Bueno, pero también abrir un poco, antes de avanzar hacia la vivencia, abrir un poco el micrófono para quienes sientan compartir algo o que se les haya activado a partir de toda esta charla, de todo lo que venimos hablando, o también conocimiento que tengan y que quieran traer, sumar, aportar al círculo. Preguntas, ¿no? Desde, tal vez como desde lo teórico, desde las experiencias de cada uno. ¿Cómo están? O nos vamos directamente a hacer un pequeño viajecito. A ver. Pero la idea es compartir. Bonito, sí, creo que ahí están como las respuestas, ¿no? De poder conocer de ese animal que se presenta, cómo son sus formas, cómo es su forma de vida, cómo se alimenta, cómo se comunica, cómo se traslada, cómo se relaciona con los otros seres. Conocer desde ahí, ¿no? Desde ese lugar, primero. Y ese animal, bueno, lo busco. Hoy en día tenemos la posibilidad de buscarlo. Las respuestas antes estaban en la naturaleza y por ahí decía, y se me presentó, y era como una lagartija gigante, pero tenía plumas, pero no, tenía la cabeza, no, tenía cuerpo de león y la cabeza de águila. Y ahí aparecen también los animales mitológicos, claro. ¿Sí? Porque ¿por qué a lo largo de la historia tantas culturas y tan diferentes, ¿no? Como, fíjate, el dragón en los chinos se parece muchísimo al Quetzalcóatl también, a la serpiente emplumada de los aztecas. Entonces encontrás como similitudes y decís, bueno, porque realmente se ve, se visualizan estos seres, aunque sean mitológicos, ¿no? Hay como, así como con los elementales, con los 4 elementos, hay como significados generales. Digo, a ver, por ejemplo, una pluma, un ave está vinculado, tiene una conexión muy directa con el aire, ¿sí? Entonces, ¿qué es el aire? Y ahí entramos en estudiar, bueno, ¿a qué me remite el aire? ¿Qué significado tiene dentro del chamanismo? Dentro de la propia vida también, más allá de las definiciones, ¿no? Y ahí, como dice la Eri, bueno, además de eso general, la investigación puntual. Hablando de animales de poder, ¿no? Hablando de animales de poder o de plantas de poder, o de lugares, porque hay lugares, paisajes de poder también. Por ahí el animal de poder es como lo más conocido, lo más difundido. Como los paisajes emocionales también, ¿no? Decir, bueno, estoy viendo un paisaje y bueno, ¿qué me remite? ¿Qué me trae ese paisaje que estoy viendo? ¿Qué sensaciones provoca en mí? ¿Cuáles son las emociones que provoca en mí? También está bueno darle bolilla a esas cosas. Recién había una pregunta. Sí, hay dos cositas voy a ver, porque recién sí. Botica dice que no se escucha, ¿los demás nos escuchan bien? Bien, entonces debe ser tu audio. Y preguntó algo Laura. Ajá. Pueden sintetizar los 3 mundos, sería el mundo de arriba, de abajo y del medio, y el mundo de adentro sería un cuarto mundo. Ah, qué buena pregunta. Bien, en realidad cuando hablamos de arriba, abajo, arriba, el medio y abajo, hay algo que me gusta aclarar y es que no estamos hablando de nivel de elevación. Sí es una forma de, como a nosotros nos sirve para comprender mejor, pero en realidad no es una cuestión que si es más elevado, el mundo de arriba es más elevado o el de abajo es menos elevado, sino de expansión de conciencia, ¿sí? Como el mundo de arriba es más expandido, ¿no? Es lo que comprende. El mundo de arriba es donde podemos hablar de la idea de donde surgió todo,
mundo de los dioses, del gran espíritu, de los seres ascendidos también, de todo el mundo mucho más sutil, pero el mundo originario, ¿no? De donde nació todo lo demás, muy a nivel idea. Todos nuestros ancestros, y cuando digo ancestros no hablo nada más que de mi abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, sino que me voy mucho más atrás. Me imagino, no sé, a Lucy, a esos huesos que tienen millones de años. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende, no? Y los mundos sutiles, digo, quienes trabajan con los ángeles, los arcángeles, por ejemplo, ¿no? Esto corresponde directamente con el mundo de arriba. El mundo del medio es este que nosotros transitamos, Donde también cotidiano, están estos poderes. que también a ver, también hay mundos sutiles aquí que nosotros, por ejemplo, los elementales, ¿sí? Los elementales, nosotros vivimos acá en un bosquecito y bueno, ahí hay de todo, entonces, pero eso está sucediendo aquí, en este plano, ¿sí? En este plano del medio, el mundo del medio. Y el mundo de abajo es el mundo que no vemos, el mundo de adentro es lo mismo, que recién preguntaban, si es un cuarto, no, es el mismo que le llaman el mundo de abajo, el mundo que no vemos, el mundo de adentro, y es el de donde todo puede llegar a suceder, donde no sabemos lo que hay, donde no se puede ver, es nuestro nivel inconsciente, más inconsciente, y también es en donde están nuestros aspectos más primitivos. Esto si ya lo llevamos más a lo personal, es donde están nuestros aspectos más primitivos. Esa memoria sensorial arcaica, ¿no? Eso que traemos. Así como para hacer un súper resumen ahí para lo que pedía, pero se entendía. Cada cultura en el mundo describe en cierta forma algo muy parecido. Claro, ¿sí? Tienen algunas diferencias por ahí en algunos aspectos, pero eso es como... Al igual que recién con el saludo a las 7 direcciones, ¿sí? Es como que cada lugar no es lo mismo, por ejemplo, una cultura mapuche, como hablábamos recién, que es una cultura lunar, absolutamente femenina, a los mundos andinos, donde es solar, donde es masculina, donde tiene la cosmovisión es diferente, pero tienen en común todas estas cosas, ¿no? Es como que siempre están presentes estos tres mundos, las energías, los chakras, o sea, ¿por qué se sauma? Porque ya desde miles y miles de años se sabe que no somos nada más que este cuerpo físico, sino que aparte tenemos un cuerpo denso que se va sutilizando en la medida que se aleja de nuestro cuerpo y portamos después una energía física y la luminosidad, las vibraciones, nuestros chakras. Pueden ver desde los que hacen, por ejemplo, desde las culturas por ahí orientales con los 7 chakras. Los andinos hablan de que son 9 chakras, que también hay uno con el que conectamos hasta donde llegan nuestras manos y de ahí al cosmos, ¿no? Al gran creador, al gran espíritu. Entonces es como que están todas las mismas sutilezas, no sé, los mismos tipos de las descripciones, concepciones, con pequeñas diferencias, pero es lo mismo. Ajá. Vayan al baño, tengan a mano la venda, lugar cómodo, una frazadita si quieren taparse para no tener frío, porque vamos a entrar como en un estado ya de meditación. Pueden hacerlo sentados o acostados. No va a ser un viaje tan largo tampoco, ya enseguida contamos un poquito más de detalle, pero serán unos 15 minutos más o menos. ¿Me parece? Volviendo. Le pedimos que nos hagan alguna señal para saber que están de vuelta, que están todos con las cámaras apagadas, a los que están con apagadas, bien, a los demás les veo, bien, buenísimo. Sol ha levantado la mano. Ah, significa que está, listo, eso fue una señal, gracias. Señales de humo, por favor. Con tambores. Sofía, buenísimo.
Qué lindo, me encanta. Juli, maravilloso. Bueno, parece que estamos. Lili también. Gaby también. Les encantó lo de la manito. Estoy, dice Nimsi, Natalia. Genial, entonces vamos a ir empezando, ya estamos prácticamente todos. Si desean apagar las cámaras pueden hacerlo. Para mantener por ahí la privacidad, la idea es estar con los ojos tapados, vendados, para poder entrar en un estado más profundo ahí, hacia adentro. No distracciones. Ahí, a ver, sentimos nosotras que no hay nada como lo presencial, sobre todo para este tipo de cosas, esta conexión con los tambores por la vibración también, bueno, en general para todo. Pero también hemos descubierto, hemos sentido nosotras mismas al también tomar vivencias con tambor así a distancia, que funciona muy bien también. No vamos a hacer hoy aquí un viaje en búsqueda ni de animal de poder, ni de planta, ni de algo tan puntual. Para eso nos reservamos siempre los encuentros presenciales y lo recomendamos mucho. Pero sí vamos a hacer algo que para que quienes no han tenido la experiencia puedan percibir, comprender un poco de qué se trata, cómo es, qué pasa. Por lo general los primeros viajes son guiados. No sé si quieres contar la entrada por ahí. No, ahora no. Hay distintas formas de entrar a los mundos. Igual hoy no vamos a hacer con una de esas entradas, pero sí quería traer esto, que nosotros a veces hacemos viajes guiados con la palabra y otras veces sin la palabra. Hoy decidimos hacer guiado por momentos y por momentos sin palabra, para que ustedes también, cuando no haya palabra, se permitan ahí como ese viaje más liberado. Pero también sentimos que al haber gente que no tiene nada de experiencia, hemos aprendido que ayuda mucho también esta guía de palabras al principio. ¿Algo más? No, nada más. Bueno, yo primero particularmente también, para comenzar este viaje, para traer a este viaje, traerme aquí ahora, traigo también la sabiduría y agradecimiento a la ñañita, la guantuchefe Silvia Caneo, por toda su sabiduría entregada, a otra gran mujer medicina, Cane Cuché. Gracias, 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 grandes maestras. Bien. Invitamos a taparse los ojos. Voy a cerrarlos. Y a conectar con la propia respiración. Empezar siempre conectando con la propia respiración. Ese pulso de vida que está en nosotros presente, activándose, recordándonos que estamos en latido constante. Sin modificar tu respiración, solamente percibir ese aire entrar y salir. Sentir el peso de tu cuerpo aquí en este mundo del medio. Sentir como si te entregas a ese peso y si dejas que se derrame simplemente sobre la silla, sobre el piso. También se aflojan algunas tensiones del cuerpo. La mandíbula se afloja, la lengua queda sobre el paladar. Si la boca se tiene que abrir, que se abra. Vamos a hacer una inspiración profunda. Y cuando exhalo, traigo a mi memoria, en este pasaje por la historia de la humanidad, cómo en tu familia, en tus ancestros,
Han vivido en distintos lugares del mundo. Y nuevamente inspiro profundo. Y cuando exhalo, busco el recuerdo, busco la memoria, aunque no sea tan nítida, de los ancestros más antiguos, que tengas registro de dónde vivieron, en qué parte del planeta residieron tus ancestros más antiguos, de los que tengas alguna idea. Y nuevamente inhalo profundo. Y cuando exhalo, me voy a visualizar a mí mismo, a mí misma, en ese lugar del planeta, en ese lugar del mapa. Y te vas a ver desde arriba, el mapa amplio, grande, y allí estás, en aquel lugar de tus ancestros. Y como en una cámara haciendo suma distancia, alejándote, 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 saliendo del planeta. En una inspiración profunda ahora, cuando exhalo, todas mis células, toda mi memoria, en un gran viaje de un segundo llegan y recuerdan que alguna vez también fuimos solo materia orgánica, materia cósmica, en aquel famoso Big Bang, aquel famoso inicio de los tiempos que hoy conocemos. Y allí puedes percibirte, te sentís a vos mismo, a vos misma, flotando en el vacío, solo polvo de estrellas, materia cósmica, en la nada misma. Eso sos. Y el universo comienza a calentarse, generando que esa materia cósmica que sos empiece a moverse y a encontrarse con otras partículas, conformando las galaxias, las estrellas, el gas que se calienta, continúa en movimiento. Y vos adentro de ese movimiento de pronto sos parte de lo que hoy conocemos como la Vía Láctea, en donde podés identificar el Sol, el sistema solar, e incluso un diminuto planeta Tierra que va surgiendo, siempre en esa transformación constante, en donde la materia siempre es la misma y pasa de una forma a otra. Y nuevamente volviendo al planeta, pero en aquel entonces, a partir del ingreso de agua, empezás a percibirte como vida, como microorganismos en el agua. Bacterias, oxígeno. Todo va dando forma a la vida en los océanos. Tu cuerpo no es más que el de un pez primitivo. Blandito. Pero ahí estás. Y con el paso de millones de años, empezás a sentir en tu cuerpo, poco a poco, una espina dorsal.
que empieza a moverse bajo el agua. Puedes sentir el agua a tu alrededor y puedes sentir cómo pasan los millones de años. Porque muchas especies se extinguen, pero vos continuás en transformación, junto con un montón de otros organismos y de materia orgánica. Y a tu alrededor surgen las plantas, que quizás de pronto te sientas en una de ellas. O quizás de pronto, como animal, empieces a salir desde el agua, como un anfibio hacia la tierra. Y empiezas a sentir el aire alrededor también. Mientras otras especies continúan extinguiéndose, continúas caminando con tus patas ya sobre la tierra o percibiendo cómo puedes reptar, transformándote en un reptil. Un reptil que crece con los años, que crece cada vez más hasta tomar dimensiones gigantes. Y desde estos inmensos reptiles, que también se extinguirán, te convertís en mamífero. A ver, ¿en qué mamífero apareces? Quizás los primates. O quizás en una cabra que está allí pastando en el monte. Y que allí pastando en el monte, corriendo y sintiendo el viento, escapándose de los pumas, pero sintiendo el viento, criando a sus crías. Y que nuevamente todo sigue en transformación, hasta que su vida llega al fin, pero en realidad no termina, porque ese cuero, ese cuerpo, además de ser alimento de los seres humanos, tu cuero se convierte en el parche de este tambor.
como sea y en donde sea que estés, en ese otro mundo. Vas a recordar que este parche de tambor también es parte tuya, es parte de quien sos. Porque todo lo que nos conforma viene del mismo origen, de ese polvo de estrellas, de esa materia cósmica que fuimos, somos y seremos. Y que la historia, los caminos, las alegrías y los dolores de esta cabra, esa memoria de alguna forma está viva en tu memoria universal. Y que la madera de este tambor también está viva en tu memoria universal, y que los cantos de las aves que transitaron sobre ese árbol, sobre esa madera, también conviven en vos y en cada uno de nosotros. Y recordando que también tenemos un cuerpo físico en este mundo del medio que nos permite tantos caminos. Es que poco a poco, sin apuro, vas a recordar el peso de este cuerpo en este mundo del medio. Vas a sentir tu materia. Moviendo los dedos de las manos, de los pies. Sintiendo cómo podés continuar en conexión con los otros mundos, pero trayendo tu conciencia con más claridad a este, del medio. Con una inspiración profunda sentís tu pecho, tu torso. Exhalo. Cuando cada uno lo sienta, poco a poco, va a ir abriendo los ojos, quitándose la venda y retornando a la ronda con los demás. Idealmente, encendiendo sus cámaras. Bien, gracias ahí los que avisaron que están. Bien, y gracias, Ben. Bienvenidos de vuelta. Damos gracias por esta experiencia. Le damos gracias a esos seres, a esos espíritus, a esas energías, a esas vibraciones que nos trajeron un poquito de información hoy. Y bueno, antes de cerrar, invitarles a quien sienta y tenga el deseo a abrir una ronda de palabra. Leo un poquito de algunos que no han hablado, pero que un detalle también, el sonido, ¿no? que nos ayuda a viajar, como un gran galopar, como que nos subimos al sonido del tambor, a la onda del tambor para viajar y entrar en estos estados ampliados de conciencia.
También hay otras maneras, ¿no? El tambor también nos lleva a que podamos entrar en esos estados a través de la danza, o sea que es el sonido y el tambor. La respiración también es un modo. Las respiraciones de fuego, por ejemplo, que se usan en el yoga, o el toque del didgeridoo, no sé si lo ubican, que es con respiración circular, lo que provocan, o el toque de los sicuris o las tarqueadas, lo que provocan es una hiperventilación. Y todos los métodos, digamos, buscan lo mismo, que es silenciar la mente, es bajar los niveles, las ondas cerebrales para que la mente deje de hablarnos y de que nos deje de decir lo que está sucediendo o no, o lo que es real o no. Entonces tenemos todos estos modos y también se utilizan plantas o toxinas de algunos animales, por ejemplo con las ranas. Bueno, de hecho a nosotros nos gusta también trabajar mucho, que decías recién la danza, pero la danza con tambor. Esa unión, la percusión con la danza también, tremendo. Ahí por uno mismo, ¿no? Bueno, eso que me había faltado por ahí. Bueno, Pauli, que justo se fue, dijo, mucha emoción, ganas de llorar. Sofía también había puesto lloré, muy fuerte. Marian, mucho movimiento energético, muchos colores. Vane, gracias, gracias, gracias. Visualicé tantos rostros tan distintos, muchas formas, muchos colores y magias. Mercedes, mucha expansión, infinitas gracias. Sofía, gracias. Jessie, mucha paz, volver al ser, disfruté cada momento. Gracias, gracias, gracias. Sofía, fui serpiente, luego mamífero, elefante. Sí. May, calor, colores y animales. Muchas gracias, hermoso encuentro. Sol, qué hermosa experiencia, gracias por tanto. Se me apareció un jaguar en un momento. Miriam, sentí mucho calor en mis pies. Claudia, nos vimos como dientes de sable, qué bueno. Y sensación de volar el águila, Miriam. Norma, gracias, hermosa energía. Qué lindo todo lo que cuentan, dice Vane. Claudia, ¿cuándo hacen un presencial? Quiero ir. Bueno, ahora les contamos, no se nos vayan, ahora les contamos las actividades. Natalia, muy linda experiencia. Gaby Chaile, muy lindo lo que hacen, muchas gracias. Nati, otra vez muchos animales, terminé siendo vaca. Buenísimo, hermoso paisaje sonoro, qué bueno. Lili dice, comencé evolucionando con ustedes, oír pájaros, ancianos cantando y terminé en montañas grandes, nevadas, con fuego pequeño y muchas pieles. Creo que me mostraron mi origen, gracias, gracias, gracias. Uy, qué viaje, sí. Hermoso. Sí, la verdad que gracias por haberse entregado tanto, que se han entregado un montón a confiar en lo que aparece. Gracias, universo en su plenitud, sentí la necesidad de tocar mi tambor, dice Laura. Bueno, eso, busquen la manera también de tocar. Si no tienen tambor, pueden usar sonajas, un tarrito con arroz, o un tachito de pintura, un balde. Recuerden que es el sonido de la monotonía que genera las ondas teta, ¿no? Ese esa continuidad es la que hace que se active. Si no, también pueden ponerse, hay un montón en YouTube, hay sonidos de viaje chamánico, también aprovechenlo. Por ahí no son, hay algunos guiados, hay otros que no, que vieron cómo se marca la diferencia cuando es guiado y cuando no, cómo es diferente la vivencia. Sí, bueno, y aparecen todas estas cosas que decían, rostros, colores, a veces sentimos olores o sensaciones. Bueno, hay que dejar y tratar de, si pueden escribir, eso está decir, bueno poder escribir las cosas que se vivencian para releerlas. A mí me ha sucedido de leer viajes que he hecho y decir, y les juro que lo interpretás de otra manera después. Sí, ahora apenas cerremos sesión, siéntense tranquilos, dentro de lo posible a escribir. Es tremendo la bitácora de viaje. Bueno, encuentros. Estaremos en Córdoba haciendo ahí en Dialema C un taller de 2 días. Claro, lo publicamos como retiro porque es la opción hacer como retiro si quieren hacer los 2 días. Si alguien no quiere, no puede hacer los 2, pueden hacerlo de a 1 también. Construcción de tambor el día 5 de noviembre y el día 6 de noviembre, viaje con tambor chamánico.
donde hacemos viajes más profundos, por ahí como ir un poquito más. Y más puntualmente profundo. búsqueda animal de poder Ujú. en ese taller. Hermoso. Y eso va a ser en el Hostel La Fortaleza, que andan por aquí las chicas, Marian. Y ahí está, Hostel La Fortaleza. Así que también, en el caso de que quieran quedarse a dormir y hacerlo en modo retiro, en Han las publicaciones puesto, nuestras están los sí, teléfonos. Sí, han puesto aparte una tarifa súper accesible, Sí, las está chicas, buenísimo. está re bueno para que podamos ahí convivir Es también, más, porque si ya trae- tenés tu tambor, si ya construiste tu tambor, hacé igual modo retiro, porque es como... no se vas mate. Aunque sea, claro, a compartir, aunque sea la tarde y ya te quedas a la noche, porque la convivencia es maravillosa, realmente es maravillosa. Eso 5 y 6, y De después noviembre. el 8 de noviembre en Cabalango. Cabalango. Va a ser solamente viaje chamánico, búsqueda animal de poder, en la casa de Anita. Y bueno, y por aquí, por Mendoza, prontamente damos fecha. Sofía pregunta si se puede ir con bebé. Mira, para el de construcción, por ahí sí te va a ser más fácil, más cómodo. Para el viaje, se te va a complicar. A menos que vayas por Que ahí tengas con a alguien que lo más, pueda que cuidar. lo- Puedes ir con otra persona, claro. Son unas 3 o 4 horas más o menos que vamos a estar adentro del viaje. Entonces, bueno, como tener eso en cuenta, buscar la forma ahí, si vos estás acostumbrado a hacer actividades, buscar la forma de que vos en tus viajes puedas estar ahí solo. Y, justo, a ver. Ujú. No sé si la puedo silenciar. Bueno, y presenciales, acá en Mendoza, en Tunuyán no tenemos aún fecha, pero en noviembre estamos pensando también, después de que volvamos de Córdoba, aquí en Túnez, para los mendocinos. Ay, gracias por estar aquí. Qué lindo. Bueno, recién Laura preguntaba cómo se cuida el tambor. Bueno, algo más sobre esto, sobre los viajes, o alguien más que quiera compartir algo, y ya entramos un poquito más quizás en el tema tambor puntual. Y de paso contar lo de los tambores, que alguien también había preguntado cómo llegar al tambor. Bueno, ¿qué pasó? Que estoy ahí. Se está reacomodando. Tambor, el cuidado, aceites. En la antigüedad se ponía grasa, ¿no? Como en las pieles también. En el momento de la cacería, la misma grasa se ponía sobre la piel, ¿no? Era lo primero que se hacía, sacar la grasa para ponerse en la piel. Y así como nosotros hoy en día nos ponemos nuestras cremitas para poder salir al sol, para cuidar nuestra piel, los tambores también necesitan que le pongamos aceites. Lo ideal es poner cosas que no se rancien, por ejemplo, aceite de oliva, aceite de coco, de almendra. Por ahí si tienen algún aceitito con hierbitas, yo suelo poner así, si tengo algún aceitito de jarilla, alguna cremita que tengo, le pongo al parche por fuera, al costado, aquí, a los tientos que son los tensores, le pongo adentro, todo adentro, y le pongo a la madera. Es muy importante cuidar la madera, porque estando bien hidratada, digamos bien aceitada, en realidad no hidratada, un golpe, la madera cede y vuelve a su lugar. Pero si está seca, se golpea y se quiebra, ¿sí? O se suelen deformar, no hay que tener miedo. Días como hoy, por ejemplo, aquí está lloviendo y están flojos los tambores. ¿Para cuándo dice lo del aceite? Lo del aceite, y lo vas a sentir, viste que por ahí te mirás la piel y decís, uy, qué seca que tengo la piel, te juro que te das cuenta. Hay algo que para mí es clave, y es como comprender que el tambor, que de hecho uno de los nombres del tambor es que es nuestro otro corazón, porque así como nos ayuda a conectarnos con nuestro propio latido, con nuestro propio ritmo, con nuestra propia... en nuestro propio inconsciente, como vieron recién en el viaje, incluso con nuestra voz, nos ayuda a expresar más nuestra voz. Entonces es parte de nosotros, y así como para mí es clave sentir que es como si fuera nuestra piel y la madera nuestros huesos, ¿no? Entonces, bueno, tiene que estar lubricado como nuestra piel, ¿sí? Como nuestros huesos. Entonces, yo creo que es eso, como darle atención, ahí te vas a dar cuenta. La humedad los afecta, la humedad los pone blanditos.
los ablanda mucho. O sea, tenemos un tambor que está, por ejemplo, aquí suele correr mucho el viento sonda, que es un viento seco que baja, deja toda la humedad en la montaña y cuando llega al llano está caliente y seco. Los reseca, el cuero cuando se seca se contrae y se contrae muchísimo hasta, no sé si pueden ver que la madera está deformada aquí, que no está redonda. Se contrae tanto que, a ver dónde estaba, aquí, por ejemplo, no sé si ven, eso ahí, por ejemplo, se cortó, se rompió. Porque nada, hay días por ahí que uno, este es el del aprendiz, este va y sufre todo, entra al temazcal, sale, le pasa de todo a este, y sigue sonando. Es más, un día de humedad como hoy, suena igual, aunque esté roto, es cuero de vaca y está súper engrasado, está bien pesadito, por eso aguanta bastante la humedad ambiente que hay hoy. Entonces eso, saber que es un instrumento como si tuviésemos una guitarra o como si tuviésemos un violín o, no sé, yo mi batería cada vez que tengo que salir a tocar la saco en un estuche. No la puedo dejar al rayo del sol o en la luneta del auto, al rayo del sol porque el sol la va a resecar, se va a contraer, puede romper la madera, puede cortarse, puede rajarse, pueden suceder muchas cosas. Entonces evitar eso con un estuche, eso, tratar de no dejársela al rayo del sol durante muchísimas horas. Si veo que está muy muy seco el ambiente, lo puedo mojar, no la madera, no adentro. Agarro agua, las viejitas por ahí lo escupen, se escupen la mano y le pasan y lo mojan y entonces afloja. Y en la noche o cuando hay humedad o baja la temperatura, se ponen muy graves y se aflojan. Entonces ahí lo que hago es arrimarlo a una fuente de calor. Si hay sol, lo pongo al sol, y si no tengo sol, lo pongo cerca del fuego. No sé si han visto los uruguayos, por ejemplo, cuando hacen las cuerdas de tambores que tocan con sus tambores, siempre hay un fuego. Hoy en día tenemos tensores con llave, que agarro una llave y la ajusto y chao. Pero estos tambores, que son tipo tambores ancestrales, originarios, como eran y siguen siendo, no tienen eso, tienen vida propia y lo que tengo que hacer es comprenderla. Comprender cómo funciona y darle atención. Entonces, si tengo que ponerlo y no tengo fuego, vivo en un departamento, pues tendré un calefactor, hace un calor tremendo, pero hay muchísima humedad ambiente. Bueno, prendo la hornada y lo pongo, no encima para que se queme, lo pongo a una distancia para que simplemente que la humedad se vaya del cuero. La idea es que esté aceitado para que todos esos cambios no lo afecten. Eso es lo básico. Siempre aceitadito. Madera, mucho la madera. Cuiden la madera, tanto como el cuero. ¿Está? Sí. Larguísimo. Recién ahí alguien dijo que mandemos lo de... Sí, vamos a mandarles, a los que se han anotado aquí, les vamos a mandar a su mail también las actividades de Córdoba. Igual también están en las redes sociales nuestras, de Erika Golbas, en Facebook y en Instagram, y yo soy Julieta Borghi en Facebook, o Danza 13 Lunas en Instagram, que también trabajo con danzas de ciclicidad femenina y terapia menstrual. Y además, que tampoco lo tenemos con fecha, porque creo que va a ser acá, estamos planeando también un taller de conexión con el propio tambor, a quienes ya tienen su tambor o a quienes se lo están por construir, de conexión a través del canto, de la voz, ¿sí? Hemos hecho el de danza con tambor, que ese cuando lo volvamos a hacer súper recomendado, es un taller largo, que también incluye canto, danza, toque, todo. Pero este puntualmente va a ser de animarse a tocar y a empezar a expresar a través de la voz, como más inicial. Ese también está sin fecha, pero ese va a ser aquí en Tunuyán. Yo creo que estamos. ¿Alguna pregunta más? Preguntas, comentarios, sentires y ya vamos cerrando. Recuerden anotar ahora cuando cerremos sus bitácoras de viaje. Y bueno, gracias. Agradecida por el espacio. Sí. Gracias a ustedes por prenderse, por ponerle mucha onda y entrega. Eso está buenísimo. Es un placer encontrarnos aquí, será un placer encontrarnos cuando sea, donde sea, presencialmente también. ¿No?
Bueno, cerramos saludando otra vez ahí a las 7 direcciones, perdón, no a las 4. Así que nos situamos aquí ahora en nuestros cuerpos, en este mundo del medio. Y miramos ahí, sentimos por donde entra el sol en nuestra casa, en nuestro hogar, cada día. Y saludamos al este y le agradecemos al este, le agradecemos al águila y al cóndor, al fuego, al futuro, a la semilla. Gracias, gracias, gracias. Saludamos al norte, a donde habita el colibrí, a donde están nuestros ancestros. Saludamos al aire, agradecemos al aire, capaz de transmitir nuestras emociones a través de la palabra y el canto. Saludamos al oeste, saludamos al jaguar, al otorongo, saludamos al agua, a las emociones que nos habitan, saludamos a las mujeres de nuestras vidas y les agradecemos. Saludamos al sur, saludamos a la serpiente, a la tierra que nos sostiene, que nos da la estructura en esta vida. Saludamos a nuestros masculinos, a los hombres de nuestras vidas. Y en estos dos saludamos también al masculino y al femenino que nos habitan. Saludamos arriba, al cosmos, al gran espíritu y le decimos gracias, gracias, gracias. Gran espíritu. Saludamos a la Pachamama, abajo. Saludamos a la tierra, que nos da su nutrición y su sostén cada día, que nos cuida, que nos ayuda a crecer. Gracias, Madre Tierra. Y saludamos a nuestro corazón en este centro, en esta ronda hermosa de la que fuimos parte hoy, con nuestros corazones al centro. Y le agradecemos también a nuestro corazón, a nuestro espíritu, por traernos a aquí, ahora, todos juntos en esta ronda hermosa. Gracias infinitas a cada uno. Y espero que pronto nos encontremos en algún sitio. Buen descanso, buena semana, abrazo inmenso. Y lo que necesiten, estamos aquí, porque a veces quedan cositas por ahí dando vueltas. Y bueno, nada, escriban, llamen, lo que necesiten y aquí estamos. Abrazo enorme. Gracias, gracias, gracias.